Muy bien chicos, bienvenidos nuevamente a Lanzacielos Drones. Hoy vamos a hacer un vídeo acerca de cómo actualizar nuestro registro de operador. Si eres piloto de drones, sabes perfectamente que necesitas ese registro para poder volar, con lo cual hay que, digamos, actualizarlo en la página de AESA, de la sede electrónica de AESA. Hay que actualizarlo. Si no se actualiza, pues digamos, pues no tenemos registro de operador y nos puede venir, cuando estemos volando, puede venir, como siempre pasa, la policía, Guardia Civil, Policía Nacional, y nos va a pedir, entre otros, ese documento actualizado. Entonces vamos a ir al ordenador y les voy a explicar cómo hacer esa actualización para que ustedes lo sepan, que el registro también es verdad que caduca cada 2 años. Entonces aquellas personas que normalmente están volando, pues se fijan más en que su registro está a punto de caducar, pero después hay muchas personas que a lo mejor pues no están todos los días volando, o si hicieron en su momento ese registro y a lo mejor pues volan poco, pues a lo mejor no saben que tienen que actualizarlo. Y es por eso que te hago este vídeo como a tipo recordatorio y para que sepas cómo hacerlo en la sede electrónica. Así que por mi parte vamos a pasar a dentro vídeo. Chicos, ya estamos vamos a entrar en Google. Ponemos aquí registro de operador drones. Vale, y nos vamos a ir vamos a por la segunda. Vale, aquí ya nos lleva al trámite directamente. Vamos a trámite y aquí es algo importante. Yo entiendo que casi todos pues tenemos ya nuestra cuenta creada, o sea, porque si no, no tendríamos registro operador. Entonces aquí hay dos aspectos: crear mi cuenta, que eso es cuando lo hicimos la primera vez, y acceder a mi cuenta. Entonces yo accedo a mi cuenta, le doy clic aquí, me valido con el certificado de firma digital. Bien, aquí ya estamos en lo que es nuestra sede electrónica, donde tenemos todos los datos de pues todas las operacionales que hemos hecho, incluido el tema de el registro operador. Vale, como ven, están mirando aquí, pues yo ya el día 28 de junio lo renové y vamos a hacer ese paso. ¿Cómo hacerlo? Nos vamos a la pestaña de arriba donde pone datos administrativos, bajamos para abajo, aquí vamos a modificar lo que es el registro. ¿Vale? Le damos aquí. Luego, aquí vamos a continuar. Y aquí, en este apartado, que yo no lo puedo hacer, le daríamos tal cual como está. Pondríamos todas las casillas, activamos todas las casillas. ¿Vale? Y le daríamos a inscripción en el registro de operadores de UVA. Una vez que le damos ahí, luego pues ya se nos va digamos, a crear en PDF el nuevo registro de operador, ¿vale? Entonces les va a salir, como me salió a mí, aquí donde vamos a datos administrativos, como que digamos ya tienen el certificado. Ya tiene el certificado realizado. Así que yo ese paso no lo puedo hacer porque ya lo he hecho y si no se va a repetir eso y no se puede hacer. Pero como ven, es muy fácil, es una cuestión sencilla y nos puede evitar pues ciertos problemas a la hora de poder volar nuestro dron, que hayamos hecho todos los pasos, lo que es comunicación ministerio, tengamos todos los permisos y nos vengan a pedir la documentación y nos falta el registro operador porque lo tenemos
digamos, caducado. Por mi parte nada más, chicos, solamente quería traeros este pequeño vídeo de recordarles que tenéis que actualizarlo, lo que es el registro operador, cada 2 años, y espero que os haya ayudado a resolver vuestras dudas con respecto al registro. Y si te ha parecido el vídeo, aunque ha sido corto, pero por eso no quiere decir que no sea importante, si te ha parecido el vídeo que te ha dado contenido de valor y te ha ayudado, pues suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise de los próximos vídeos que vaya a subir. Así que nos vemos en próximos vídeos.